El fiscal nacional Sabas Chaguán decidió abrir una investigación contra el fiscal jefe de la zona oriente, Alberto Ayala. Esto por las posibles filtraciones de antecedentes del caso de SQM hacia el Ministerio del Interior, cuando Ayala estaba en la fiscalía y Rodrigo Peñalillo encabezaba la jefatura de gabinete. Para ahondar en esta controversia que afecta al Ministerio Público y que también incide, por supuesto, en la investigación, nos acompaña el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, querellante en el caso Penta SQM, Mauricio Daza. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido. Gracias a usted por la invitación. Abogado, ¿qué reacción tuvo usted? Primero quería ir al plano así como más espontáneo, digamos, natural, pero ¿qué reacción tuvo cuando supo de esto? Porque es realmente grave lo que sucede dentro del Ministerio Público, esta acusación contra el fiscal Ayala. Bueno, la verdad, una gran sorpresa, y la sorpresa de seguir estando sorprendido por una causa como Penta SQM. La verdad es que aquí ha salido un conjunto de antecedentes e informaciones que parecen increíbles, ¿no? Esto empezó primero como un fraude tributario, después el tema del financiamiento ilícito a un determinado sector político, sí. Después se abre SQM, se conoce que SQM tenía una red muy amplia, transversal además, sí, de financiamiento. Uno ya pensaba que con eso se acababan las sorpresas, pero ahora saber de que existe una imputación seria respecto de la filtración de antecedentes por parte de un fiscal regional al ministro del Interior, quien finalmente es imputado hoy día en la misma causa, la verdad es que no deja de sorprender. Ahora, cuando uno empieza a echar atrás la historia también y ver otros antecedentes que han surgido a lo largo de esta investigación, ¿calza bien la figura de la posibilidad de que el fiscal haya estado filtrando información? ¿Usted cree que pueden configurarse un escenario para inculpar al fiscal Ayala de algo así? Bueno, hay varias cosas. Lo primero, esto tiene que ser investigado y corroborado, obviamente. Sí. Pero como hipótesis, bueno, parece que existen elementos para darle algún tipo de valor a esa hipótesis. En el sentido de que Ayala, en la época en que habría filtrado esta información, pretendía ser candidato a fiscal nacional. Sí. Obviamente, para ser fiscal nacional se requiere de que el Ejecutivo, el presidente de la República, elija de una quina a una determinada persona y ese nombre vaya al Senado. Y obviamente si Ayala estaba en competencia, obviamente tener buenas relaciones con el Ejecutivo habría tenido un valor. O sea, hay un juego político en la elección del fiscal nacional para entender sí. el procedimiento, ¿no? Obviamente, acá intervienen los tres poderes del Estado y la intervención del Ejecutivo es relevante. Obviamente tener buenas relaciones con el titular de Interior es algo positivo, pero además hay que considerar de que esta imputación, que insisto, tiene que ser corroborada o sí. descartada en su momento, la verdad que es especialmente grave. ¿Por qué? Si es que uno analiza el contexto del fiscal Ayala. El fiscal Ayala, antes de ingresar al Ministerio Público, fue empleado por un periodo largo de tiempo, más de 10 años, de Sokimich. Sí. Y obviamente conoce bien la empresa y tiene nexos con ella. Y por otra parte, que se conozca hoy día esta imputación, tiene relevancia porque el señor Ayala está en una terna actualmente para postular a la elección del fiscal regional de Antofagasta. Sí. Y la región de Antofagasta es un lugar donde SQM tiene la mayor parte de sus intereses económicos. Y desde el punto de vista de la carrera que hace un fiscal, para entender las lógicas, ¿no? Con las que se va construyendo precisamente una carrera profesional al interior del Ministerio Público, ¿tiene sentido pasar de la Fiscalía Oriente de Santiago, que suena como una de las más importantes de Antofagasta? La verdad es que no demasiado, y el señor Ayala es como el niño símbolo de las sillas musicales al interior del Ministerio Público, que es un fenómeno que se dio a partir de una interpretación, a mi juicio, abusiva por parte de la Contraloría. Se supone que los fiscales regionales no pueden ser reelectos en sus cargos. Sin embargo, después de un resquicio se estableció de que no podían ser reelectos en el mismo lugar donde estaban ejerciendo. Por lo tanto, pueden ir a otras regiones, y eso ha generado una situación abusiva. En este sentido, estamos hablando de periodos que duran 8 años y el señor Ayala, si es que fuese electo como fiscal regional de Antofagasta, sería su cuarto periodo en como distintas fiscalías. Claro, entonces eso va en contra de la idea de darle tiraje a la chimenea, de poder tener caras nuevas, personas que además tengan experiencia. El fiscal Ayala no es una persona que se haya caracterizado por litigar, sino que más bien ha hecho una carrera dentro del ámbito administrativo y a nuestro juicio se requieren de personas que conozcan el día a día de la Fiscalía litigando para tener cargos de administración tan importantes como ese. Según varios trascendidos y filtraciones de la declaración de Cristian Vargas, el ex subdirector jurídico de Servicios de Impuestos Internos, desde ahí sale esta acusación o los fundamentos, digamos, para iniciar una investigación en contra del fiscal Alberto Ayala, y tienen que ver con la filtración de datos hacia el ministro del Interior. ¿Le sorprenden los alcances que está teniendo la intervención eventual del mundo político en la investigación del caso Penta SQM?
La verdad que nos sorprende, uno lo observó con mucha fuerza cuando se empezó a destapar la arista SQM. Hay muchas personas que se preguntan, oye, ¿pero por qué hay formalizados solamente personas de la derecha, entre comillas, vinculados a Penta y no a SQM? Sí. Esta no es una situación de una disparidad de criterios por parte del Ministerio Público, sino que se debe al hecho que cuando surge la arista SQM, entonces empieza a haber un bloqueo sustantivo por parte de distintos organismos a esta acción de la Fiscalía. Desde luego, el Ministerio Público hasta el día de hoy, el Servicio de Impuestos Internos hasta el día de hoy, en una conducta que es absolutamente inexplicable, no presenta una denuncia o querella respecto de SQM Salar, que es aquella empresa del grupo Soquimich que habría realizado aportes ilícitos a candidaturas de la nueva mayoría. Hay que recordar lo que ocurrió con la paralización de una incautación que era imprescindible realizarla en forma oportuna, con un requerimiento al Tribunal Constitucional, y después la revelación del señor Llorat, que incluso llegó a decir de que habría recibido el recado del ministro Peñailillo en el sentido de que sacaran la información en camiones si era necesario de SQM, no para entregárselo al Ministerio Público para realizar una fiscalización, sino para ocultárselo, según él, a la Fiscalía. Según todas estas piezas y todos los antecedentes, que ya no surgen solo de una fuente, como era Michel Llorat hasta ahora, sino que ahora la aporta otro de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos entonces, que además en algún momento se vio como en pugna con Llorat. Tenemos dos fuentes que empiezan a atribuirle una responsabilidad importante al ministro Peñailillo en la manera en la que se estaba desarrollando este proceso. ¿Qué escenario jurídico o judicial más bien podría enfrentar el ministro Peñailillo o el fiscal Alberto Ayala si es que se llegara a comprobar este tipo de estos roles que se les achacan a ambos? Bueno, desde luego el exministro Peñailillo ha ido a declarar como imputado en la arista SQM, por lo tanto obviamente él arriesga una formalización. Pero esto obviamente tiene que ir en el contexto de un proceso donde se vayan reuniendo antecedentes, pero a él se le atribuye participación en un hecho que reviste los caracteres de delito. Respecto al fiscal Ayala, obviamente él es un funcionario público que tiene un deber de resguardar la reserva o secreto de determinados antecedentes de las carpetas investigativas que están a su cargo o que están a cargo del Ministerio Público en el ámbito que él tiene competencia, y obviamente eso podría revestir los caracteres del delito de violación de secreto que está previsto sancionado en el Código Penal. ¿Son sanciones administrativas o de carácter penal las que podría enfrentar? Puede enfrentar sanciones criminales como también administrativas, pero la imputación, tal como se ha conocido, más bien dice en relación con la atribución de un delito. Abogado, por último, para cerrar, respecto a este punto que usted planteaba, que el Servicio de Impuestos Internos todavía no haya presentado una querella en contra de SQM Salar, ¿eso deja de manos atadas al Ministerio Público en avanzar con esta investigación, con esa lista? La verdad es que respecto de la investigación de delitos tributarios sí presenta una dificultad, pero para los efectos de investigar los hechos propiamente tal, podría obviarse esa dificultad a través de la investigación de otros delitos, como por ejemplo defraudaciones o cohechos. Nosotros consideramos de que en lo que se ha señalado hasta el momento, en el sentido que estamos básicamente frente a atentados en contra del erario público, puede ser cierto, pero no es una visión completa de estos ilícitos. Acá lo que se ha vulnerado es la fe pública por parte de funcionarios públicos, y de esa perspectiva nosotros creemos que las imputaciones por cohecho deben ser profundizadas por parte de la Fiscalía en las próximas formalizaciones. Abogado Daza, le agradecemos mucho que haya venido a CNN Chile, es muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación.